Sí, bueno, para dar inicio, el proceso ya ustedes deben conocerlo, pero sería una exposición de 40 a 45 minutos con los medios de apoyo que ustedes hayan preparado. Posteriormente se hace una ronda de observaciones, preguntas, en la cual participan inicialmente las compañeras asesoras, posteriormente la tutora, posteriormente vendría Víctor como representante de la dirección y yo haría el cierre. Si hubieran personas invitadas, también se les da el espacio. En este caso veo que no hay personas que se han unido y luego, posteriormente, pasaríamos a una salita donde nosotros hacemos la deliberación, ustedes se quedan aquí esperándonos y luego regresamos y se hace el cierre. Entonces, eso sería todo. Acá estamos, si algo sucede con la conectividad que puede pasar, tranquilidad, aquí damos espacio para volver a restablecer todo y no, adelante. Los mejores deseos y bueno, este es su espacio. Bueno, listo, doña Erika, muchísimas gracias y a todos por estar acá presentes. Entonces empiezo a compartir. Muchos éxitos, Stephanie. La perseverancia no es una carrera larga, son muchas carreras cortas una tras otra. Walter Elliot. Dar la bienvenida y el agradecimiento a todas las personas presentes el día de hoy a nuestra defensa de tesis con el tema estilos de aprendizaje que predominan en las personas adultas mayores que asisten a centros diurnos del Cantón Central de Heredia. El orden de la presentación es la que se muestra en esta ruta de exposición, dando inicio con los antecedentes internacionales, los antecedentes nacionales, la justificación, el planteamiento del problema, el objetivo general y los objetivos específicos, el marco teórico, el marco metodológico, el análisis de los datos recolectados, las conclusiones y finalizando con las recomendaciones. Respecto a lo que son los antecedentes internacionales y nacionales de nuestra investigación, estos se clasificaron en dos núcleos: aprendizaje en personas adultas mayores y calidad de vida. En el caso de aprendizaje en personas adultas mayores, González, Rubio y Grasso 2018 evidencian que las personas adultas mayores tienen la capacidad de mejorar su rendimiento cognitivo beneficiándose de las interacciones y ayudas de un experto evaluador. Esto en una investigación realizada en Argentina. En una investigación brasileña, Machado y Laf en 2022 destacan que existe un cierto estatus social en las personas adultas mayores universitarias y esto beneficia lo que es el empoderamiento, el sentido de pertenencia y la autoconfianza de las personas en esta etapa del ciclo vital. Cisterna y Díaz 2022 señalan la importancia de identificar los estilos de aprendizaje predominantes en un grupo de adultos mayores, esto en el país de Chile. En relación con calidad de vida, Giacomo, Funes, Guzmán y Montiel 2011 realizaron una investigación en México y analizaron la relación entre escolaridad y los síntomas depresivos en un grupo de personas adultas mayores. Matthew, Guzmán y Jiménez en el 2014 realizaron una investigación en Cuba y en esta describen las características de los componentes ejecutivos que se afectan en las personas con algunas patologías, pero acá demuestran que las afectaciones no impiden la realización de tareas y la adquisición de aprendizajes en las personas adultas mayores. Respecto a lo que son los antecedentes nacionales, Alfaro y Espinosa 2021 realizan una investigación en la IDESFO y acá determinan la valoración de la calidad de vida que se encuentra asociada a factores como el nivel educativo. Y ellos destacan que la calidad de vida está ligada al nivel educativo. De igual forma, a nivel nacional y con respecto a lo que son aprendizajes en personas adultas mayores, Durán y Guzmán Durán y Gómez 2021 destacan que las características, cualidades, habilidades y aptitudes que las personas adultas mayores han desarrollado a lo largo de su vida les permite seguir participando activamente en la sociedad. Luego de escuchar todos estos antecedentes, tanto nacionales como internacionales, se justifica ese trabajo con los siguientes datos.
podemos ver que las proyecciones realizadas por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos en el 2018 estiman que la población adulta mayor llegará a conformar el 19,7% de la población total para el año 2048. Igualmente, datos del CONAPAN en el 2023 nos dicen que para el 2050, de cada 6 personas, una será adulta mayor a nivel mundial, siendo Costa Rica uno de los países con el ritmo más acelerado de crecimiento de población mayor. Todo lo que son las investigaciones con enfoque educativo dirigidas desde lo que es la División de Educación para el Trabajo, lo que es el área de orientación, están dirigidas a la población infantil, adolescente y algunas a la etapa adulta, no así a la población adulta mayor. También hablamos de lo que es el tema de aprendizaje, y el aprendizaje significativo es reconocer la mejor forma de aprender de la población adulta mayor para promover estrategias según sus características físicas y cognitivas. Autores como Auswell nos dicen que se pueden reforzar nuevos aprendizajes a partir de lo que son las habilidades, gustos y preferencias de las personas. El planteamiento del problema nace a raíz de todo el crecimiento de esta población adulta mayor. Es importante volver la mirada a un grupo etario que está en totalmente crecimiento para podernos preparar para abordar todo esto a nivel futuro. Tenemos que, según las proyecciones que ya estamos viendo, las últimas del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos en el 2021, nos dicen que la proyección es que la población adulta mayor de 65 años en Costa Rica llegará a ser más del 20% en el 2050. También hay datos que nos dicen que estos estilos de aprendizaje que se relacionan con la percepción propia, las diferencias individuales en experiencias y educativas. Esto porque si vamos a trabajar la parte educativa, nos vamos a enfocar en lo que es ver cuál es el estilo de aprendizaje que predomina en esta población. Autores como Alonso, Gallego y Joni nos dicen que es más efectivo que la persona aprenda cuando la enseñanza es desde su estilo de aprendizaje predominante. Y tomando en cuenta que a nivel de trabajos finales de graduación es un muy poco el porcentaje dirigido a esta población y en el área educativa, planteamos la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los estilos de aprendizaje predominantes en las personas adultas mayores que asisten a centros diurnos del Cantón Central de Heredia? Como resultado del problema de investigación es que se plantea como objetivo general analizar los estilos de aprendizaje de las personas adultas mayores que asisten a los centros diurnos del Cantón Central de Heredia. Y a partir de lo que es este objetivo es que surgen 4 objetivos específicos, cada uno en relación con un estilo de aprendizaje de CHAEA. Leo textualmente. Identificar el tipo de aprendizaje que predomina en la persona adulta mayor según su participación activa. Determinar en la persona adulta mayor el estilo de aprendizaje con base en sus habilidades prácticas. Reconocer el estilo de aprendizaje de la persona adulta mayor basados en sus capacidades analíticas y de planificación y determinar las características reflexivas de observación e introspección que prevalecen en el estilo de aprendizaje de la persona adulta mayor. Ok. Tenemos que para poder abarcar todo este planteamiento que hicimos en esta investigación, vamos a trabajar, bueno, trabajamos con 4 ejes temáticos y sus principales fundamentos teóricos. Iniciamos, bueno, nuestro tema principal son los estilos de aprendizaje, del cual hablamos de lo que es el aprendizaje. El aprendizaje se divide en 2 grandes ramas: jerarquía y fases del aprendizaje, y en aprendizaje significativo, que autores como Moreira 2012 y Matienzo 2020 nos hablan de lo que es el aprendizaje significativo según Auswell, que decía que tenía la teoría de aprender no para memorizar para un examen, sino para la vida, con todas las experiencias que hemos tenido a lo largo de nuestro crecimiento. Tenemos también lo que son estilos de aprendizaje. Tenemos diferentes autores que nos hablan de muchos estilos de aprendizaje que se han venido planteando. El aprendizaje social, nos hablan del aprendizaje de Bandura, que era de observación y modelaje. Hay aprendizaje implícito y explícito. Pero para efectos de nuestro trabajo, vamos a trabajar con lo que son los estilos de aprendizaje eh, que nos plantean esos autores de Alonso, Gallego y Joni. Ellos nos hablan de que en todas las personas pueden predominar uno o más estilos de aprendizaje, pero que siempre va a haber uno que va a ser el de mayor predominancia, y que cuando la persona se le enseña desde este punto de aprendizaje, de este estilo que más le guste o el que más identifica, pues el aprendizaje será mucho más significativo. Esos estilos que esos autores nos mencionan son
el estilo activo, el estilo pragmático, el estilo reflexivo y el estilo teórico. El estilo activo es donde se identifican personas que les gustan las convivencias en grupo, trabajar en equipo, las experiencias nuevas, en fin, son personas que son muy sociables, son las que se van a identificar mayormente con el estilo de aprendizaje activo. Tenemos el estilo aprendizaje pragmático. Ello nos habla de que son personas que se caracterizan por habilidades para buscar ideas y llevar a la práctica, para resolver problemas. Son personas muy asertivas, les gusta mucho ahorrar tiempo en las cosas que hacen. En relación al estilo reflexivo, los autores nos dicen que aquí se van a identificar aquellos o aquellas personas que les gusta observar, que les gusta escuchar, que les gusta analizar las cosas que van haciendo. Cuando elaboran un trabajo, no son de emitir un criterio, se toman su tiempo son personas que les gusta mucho escuchar a los demás antes de emitir un criterio personal. Y en relación al estilo teórico, son personas muy analíticas. Aquí se van a destacar personas perfeccionistas que les gusta analizar y sistematizar las cosas con las que están trabajando, haciendo o realizando. No se toman las cosas a la ligera. En componentes que inciden en el aprendizaje, Medina nos habla de lo que son los componentes cognitivos, afectivos y fisiológicos, que son componentes que también van a incidir en el proceso de aprendizaje de cada persona. Hablamos también de lo que es la gerontología, que esta es la disciplina que estudia el envejecimiento en todas sus etapas, en todos sus aspectos. Y es importante, porque estamos en el área educativa, hablar de la gerontología educativa. Se conceptualiza la gerontología educativa, que es la que va dirigida al conocimiento de factores en relación a todo lo que es la enseñanza de la población adulta mayor, cuáles son sus formas de aprender. Conceptualizamos lo que es la adultez mayor y algunas características generales de la población, lo que son como que características que es una población que ya está retirada del ámbito laboral, que tiene mucho tiempo libre para realizar actividades y que es una población que a pesar de que afrontan diferentes pérdidas ya en esta etapa de vida, es importante que cuenten con amigos o familiares o redes de apoyo para que puedan salir adelante. Y lo más importante de estas redes de apoyo es que ayuden a esta población en buscar algo que le dé sentido a su vida, algo para que puedan superar toda esta etapa de vida en la que están. Esto va de la mano con lo que es el envejecimiento activo. El envejecimiento activo trae un beneficio a toda una comunidad, ya que ahí vamos a poder contar con una población adulta mayor más independiente a nivel social, emocional, físico y mental. Desde la orientación se favorecen muchas áreas como la personal, la educativa, la vocacional y la social. Entonces nos parece muy importante también tocar el tema de lo que es la orientación con esta población. Autores como Morales 2020 nos dice que orientar es un proceso que se centra en atender las necesidades propias de cada persona, en potenciar esta autorrealización, motivando el cumplimiento de propósitos colectivos y personales a lo largo de la vida. Se destaca mucho la importancia del trabajo de la población adulta mayor para así fortalecer aspectos que den mucho sentido a su vida, que sean relevantes. Y bueno, mencionamos los centros diurnos porque es el lugar donde está inmersa la población y nos parece pues fundamental eh, hablar de estos lugares, ¿verdad? Con la información que nos da el Sistema Costarricense de Información Jurídica. Respecto a lo que es el marco metodológico de nuestra investigación, es importante iniciar mencionando que se utilizó lo que fue el paradigma positivista. Mejía Rivas, perdón, 2022 propone que este paradigma es una guía filosófica y teórica del cómo realizar el estudio y de la aplicación de los instrumentos para descubrir nuevos conocimientos. A su vez, también Franco y Solórzano 2020 mencionan que el paradigma cuantitativo positivista opera tanto desde la lógica deductiva como la lógica inductiva. La investigación se realizó desde el enfoque cuantitativo. Es un modelo matemático que facilita insumos para la organización, asociación y análisis de los datos. Y el rigor científico viene dado por lo que es la validez y la confiabilidad de los instrumentos que se aplican. Esto de acuerdo con De Franco y Solórzano 2020. Es importante acá señalar que el enfoque cuantitativo es un enfoque bastante rígido y se debe seguir todo un orden
en cada etapa del proceso, iniciando con lo que es el planteamiento del problema, la revisión de la literatura y la teoría, la formulación de una hipótesis, la definición de la metodología con su respectivo diseño, también lo que es la selección de la población y muestra, la aplicación de las técnicas e insumos de recolección de datos y por último todo lo que es el análisis de los resultados. Respecto a lo que es el diseño de nuestra investigación, es un diseño no experimental, transaccional, de alcance descriptivo. En este tipo de estudios no existe una hipótesis porque las situaciones ya existen y se observan, no son provocadas de manera intencionada por las personas investigadoras, por lo tanto, lo que es la variable no es algo que se pueda manipular. Esto lo señala Hernández Sampieri y Mendoza Torres 2018. Para efectos de lo que fue nuestra investigación y por el tipo de diseño de esta, se planteó como variable estilos de aprendizaje en las personas adultas mayores. Respecto a lo que es la población y muestra, ese se puede definir como el subgrupo o universo que le interesa a la persona investigadora sobre la cual se recolectan los datos pertinentes para el proceso investigativo. Sampieri, Mendoza, 2018. Bueno, en el caso de lo que es la población de nuestra investigación, corresponde a personas adultas mayores entre los 65 y 90 años de edad. Todas estas asisten a los 3 centros diurnos del Cantón Central de Heredia y la muestra se obtuvo por medio del programa Question Pro. Para lo que fue la recolección de los datos, se aplicó el cuestionario CHAEA utilizando un Google Forms. Originalmente este cuestionario tiene 80 preguntas de respuesta dicotómica, pero fue modificado a 48 preguntas, de las cuales 12 corresponden a cada destino de aprendizaje. Si bien nuestra investigación es una investigación cuantitativa, nosotros pudimos aplicar más bien el cuestionario de una forma presencial y personal con cada una de las personas participantes. Para lo que es el ingreso al campo, el primer contacto fue vía telefónica con las personas administradoras de estos centros. Posteriormente, se agendaron lo que fueron fechas y horarios para la visita a los 3 centros de uno del Cantón Central de Heredia para lo que fue la respectiva aplicación del cuestionario. En relación con lo que es el tratamiento de la información, bueno, como ya mencioné, se aplicó el cuestionario CHAEA utilizando Google Forms. Posteriormente se utilizó lo que fue el programa informativo de Excel de Microsoft, el cual facilita la realización de diversos análisis estadísticos respecto a datos cuantitativos. Cartera 2018 menciona que este programa facilita el trabajo con el uso de fórmulas, operaciones aritméticas, introducción de datos, el trabajo por rasgos y la creación de tablas dinámicas y gráficos. Para efectos de lo que fue nuestra investigación, nosotros recolectamos la información, esta se resguardó en Google Forms, donde de manera automática se generó un libro de Excel y esto podríamos decir que fue como la materia prima para realizar el análisis. Posteriormente se obtuvo todo un ordenamiento de las respuestas, se generaron tablas con filtros, esto con la idea de poder darnos cuenta, digamos, cuál es el estilo de aprendizaje que predomina, pero se utilizaron características como el sexo y el centro diurno. Y ya por último se elaboraron lo que fueron las tablas dinámicas y se crearon los gráficos. En esta tabla 1 se puede observar de forma específica la distribución de la muestra con la que se realizó este trabajo investigativo. Podemos observar que lo que más se destaca aquí, bueno, de cada centro de uno, tanto el de Cubujuquí, Los Lagos y el de Heredia, que son los 3 centros de uno donde estaba inmersa la población participante, que son los 3 centros que pertenecen al Cantón Central de Heredia. Y lo que podemos destacar en esta tablita es que la mayoría del porcentaje participante era de mujeres, siendo un 75,6% de la población total que realizó el cuestionario, en que se le pudo aplicar el cuestionario. Que como mencionó mi compañera, se les mencionó a toda la población de forma presencial y personal. A partir de todos los datos recolectados, se obtuvieron los siguientes resultados y estos los hemos organizado tanto en tablas como en figuras y cada uno va a dar respuesta a lo que son los objetivos, iniciando con lo que son los objetivos específicos y por último dando cierre con el objetivo general y la pregunta de investigación.
En relación a lo que es el primer objetivo específico y al estilo de aprendizaje activo, en la figura 4 se puede observar que en el Centro diurno Asociación Pro Atención de Ancianos en Heredia, un 50% de la población que asiste se identifica con este estilo, de manera puesta en el Centro diurno Los Lagos, en donde se puede observar que solamente un 10% de la población elige este estilo como el estilo preferente. En el caso del Centro diurno Casa de los Abuelos, hay un 40% de predominancia hacia este estilo, por lo que se puede señalar que las personas adultas mayores destacan por su tendencia social proactiva en la búsqueda de la interacción social. La flexibilidad es uno de los indicadores funcionales de la creatividad en esta etapa del desarrollo, de la cual las personas tienen conciencia y les permite ser al mismo tiempo críticos y autocríticos. Esto de acuerdo con Salgado, Matos, Castillo y Cartera 2017. A su vez, también en la tabla 4 se observa que la pregunta 5, 14 y 18 obtuvo un alto grado de respuestas afirmativas. De los 74 cuestionarios aplicados, 73 personas apuntan a una respuesta positiva a esos tres ítems, destacando así que las personas adultas mayores procuran estar tanto en lo que ocurre aquí y ahora y les entusiasma el reto de hacer cosas nuevas y diferentes. Dando respuesta al segundo objetivo específico, el cual es cuál es el estilo de aprendizaje que predomina en la población adulta mayor según sus habilidades prácticas, tenemos los siguientes resultados. En este cuadro, en la figura 6, podemos observar que el estilo pragmático tiene el 50% de preferencia en el centro diurno Casa de los Abuelos. Este queda en Cobujuquí. Podemos observar que es una diferencia un poco bastante marcada, pero si vemos lo que la teoría nos dice, que los procesos de envejecimiento hay diferentes cambios y alteraciones en factores genéticos, sociales e incluso ambientales. Entonces, de ahí que se puede destacar que las habilidades y las capacidades de cada persona adulta mayor van a ser diferentes. Quizás por ello es que se puede marcar la diferencia en la predominancia de un estilo más en un centro que en otro, por el lugar y el contexto donde viven. En este quisimos destacar en esa tablita 5 las preguntas que más tuvieron predominancia de este estilo. Y que son preguntas que fueron las tres preguntas que tuvieron el 97% de respuestas afirmativas. Como creo que lo más importante es que las cosas funcionen. Me gustan más las personas realistas y concretas que las teóricas y que en las reuniones apoyan más las ideas prácticas y realistas. Entonces podemos observar que son preguntas que van muy de la mano con el estilo pragmático. Ok, en la tabla 6 vamos a dar respuesta a lo que es el estilo de aprendizaje teórico, que es el que da respuesta al tercer objetivo específico. Aquí podemos observar que lo que es en el centro de uno de los lagos, esta población es la que más lo marca como predominancia, siendo un 45,5% de la población que lo prefiere. En esta tablita se puede observar que nos dice esto, que en este sector de la población son los que prefieren las cosas más planificadas, de forma mejor planificada. Según la teoría nos dice que conforme se avanza en edad es normal perder algunas funciones ejecutivas, como lo que es la atención y la memoria. De ahí que se van cambiando o modificando algunas funciones cognitivas. Por eso es que vamos a ir viendo mucha diferencia entre un estilo y otro según el centro diurno. Y aquí podemos destacar en la tablita 6 lo que son la pregunta que mayor porcentaje de respuestas afirmativas nos dio, que es como siempre trato de conseguir conclusiones e ideas claras, que es muy propio del estilo teórico, que hay gente que le gusta, se caracterizan por tener las cosas bien ordenadas, bien planificadas. Entonces, aquí podemos ir viendo cómo en lo que nos decían los autores, que las personas se pueden identificar con uno o dos o hasta tres estilos de aprendizaje, pero siempre va a haber uno que va a tener mayor predominancia. Y bueno, tenemos el gráfico del estilo reflexivo. Este nos da respuesta al cuarto y último objetivo específico. Aquí se identifican personas con características reflexivas de observación e introspección. Podemos ver en este gráfico que la predominancia de este estilo en los tres centros diurnos es muy homogénea.
Aquí podemos destacar que, muy de la mano con el estilo, las preguntas que mayor porcentaje tuvieron son la pregunta 20 en referencia a este estilo. Soy cauteloso a la hora de sacar conclusiones, que es propio del estilo reflexivo. Disfruto cuando tengo tiempo para preparar mi trabajo y realizarlo a conciencia, porque hablamos de que son personas que no les gusta tomarse las cosas a la ligera, les gusta pensar y hacer las cosas con mucha calma y que prefieren oír las opiniones de los demás antes de exponer las suyas. Esas fueron las preguntas que mayor porcentaje de respuestas afirmativas tuvo y podemos ver, como les decía al inicio, que es muy homogéneo los resultados. Tenemos datos de la ONU del 2016 que nos habla de la importancia del aprendizaje en la población adulta mayor. Este nos dice que es un componente básico a lo largo de la vida y que por eso es importante, quizás en este momento que hablábamos al inicio de la presentación, enfocar nuestra mirada a una población que está en crecimiento, porque es la población con la que tenemos que enfocarnos, al menos lo que son datos de algunos autores como González 2020, nos dicen que es importante trabajar con la PAN desde la orientación, respetar su historia de vida y desarrollo personal. Es una población que puede ser muy activa, muy autónoma, inteligente, única, diferente, pero tenemos que enfocarnos en ver de qué forma les gusta a ellos recibir información para poder crear nuevos conocimientos. Antes del último gráfico, que ya da respuesta a nuestra pregunta de investigación, queremos destacar todos estos datos relevantes de la importancia de trabajar los estilos de aprendizaje con esta población adulta mayor. Y tal como lo dijo mi compañera, para dar cierre a lo que es este análisis y respuesta tanto al objetivo general como a la pregunta de investigación, es importante señalar que en la muestra estudiada sobresale el estilo de aprendizaje reflexivo. Acá en la figura 2 podemos observar que lo que es este estilo de aprendizaje predomina con un 63,5%, lo que quiere decir que las personas adultas mayores que asisten a los centros diurnos del Cantón Central de Heredia les gusta un poco la soledad para realizar sus análisis desde diferentes puntos de vista y posteriormente brindar conclusiones. En un segundo lugar, se destaca el estilo de aprendizaje teórico con un 14,9%. En un tercer lugar, se encuentra el estilo de aprendizaje activo con un 13,5%. Y con el menor porcentaje de predominancia, se destaca el estilo pragmático con tan solo un 8,1%. Bueno, nosotras como investigadoras destacamos que todo lo realizado nos permitió reconocer que la población de personas adultas mayores tienen como estilo de aprendizaje predominante el estilo reflexivo, lo que significa que son personas más analíticas, observadoras, pacientes y cuidadosas. Alonso, Gallego y Honey, autores del cuestionario CHAEA, mencionan que todas las personas tienen preferencia en diferentes estilos de aprendizaje y que puede predominar uno o varios estilos más que los otros. Además, acá se puede también destacar lo que es la importancia de nuestra disciplina en orientación y de la responsabilidad que tenemos para guiar nuestras intervenciones desde principios éticos, respetando y acompañando a las personas en lo que son todas sus etapas del desarrollo, en este caso las personas adultas mayores que son la muestra de nuestra investigación, permitiéndoles así dirigir su propio camino y tomar sus decisiones desde la libertad con responsabilidad en ámbitos como lo educativo y vocacional, así también como en otras áreas que sabemos que le conforman, llámese área emocional, área social, cultural, ética, entre otras. Y es importante que tener en cuenta que las personas adultas mayores siguen siendo personas productivas, que conservan sus capacidades físicas y cognitivas, y eso les permite continuar con su proceso formativo y de aprendizaje, tanto en contextos formales, llámese, por ejemplo, la universidad, o contextos no formales, por ejemplo, como en los centros diurnos. Y es tarea de las personas profesionales que trabajan con la población adaptar sus estrategias según las necesidades de las personas adultas mayores y en este caso los estilos de aprendizaje que predominan en ellos. Para finalizar, González 2020
afirma que la orientación con la población adulta mayor juega un papel muy importante, ya que busca que la persona se mantenga productiva, se ve a la persona adulta mayor como un ser humano autónomo, capaz, inteligente, único y diferente, respetando siempre su historia de vida y potenciando lo que es su desarrollo personal y su proyecto de vida. En el caso de lo que son las conclusiones, estas fueron redactadas en función a cada uno de los objetivos específicos. Al identificar el tipo de aprendizaje que predomina en la persona adulta mayor según su participación activa, se destaca que un 13.5% de las personas adultas mayores que asisten a los tres centros diurnos del Cantón Central de Heredia, identifican este estilo como preferente. Al ser un estilo que demanda un aprendizaje más de competencia, de intervención activa, de asumir riesgos ante situaciones adversas y diversas, solo un bajo porcentaje de la población participante se identifican con este. Al determinar en las personas adultas mayores el estilo de aprendizaje con base en sus habilidades prácticas, se concluye que un 8.1% muestra mayor afinidad de aprender desde el estilo pragmático, ya que prefieren lo concreto. Lo que quiere decir que la población que asiste a los tres centros diurnos, Cantón Central de Heredia, evitan tener que elaborar planes de acción, concentrarse en cuestiones que sean muy prácticas o tener que recibir muchas indicaciones a la hora de realizar algún trabajo o alguna tarea. Al reconocer el estilo de aprendizaje de la persona adulta mayor basado en sus capacidades analíticas y de planificación, los porcentajes evidenciaron, que las personas adultas mayores no se sienten del todo bien con tener que estar en situaciones que requieren de mucha planificación, es decir, actividades o proyectos muy estructurados, siendo solo un 14.9% de predominancia de este estilo de aprendizaje. Y por último, al determinar las características reflexivas de observación e introspección que prevalecen en el estilo de aprendizaje de la persona adulta mayor, se concluye que un 63.5% de la población participante tiene como predominante este estilo de aprendizaje. Las personas que aprenden de este estilo son afines a trabajar sin presiones, les gusta observar y pensar antes de decir las cosas, les gusta escuchar y tener el tiempo necesario para poder analizar. Por lo que se puede finalizar mencionando, como ya se ha mencionado también en reiteradas ocasiones, que la población participante de los centros diurnos donde se realizó este trabajo investigativo tiene preferencia por los cuatro estilos de aprendizaje. Sin embargo, hay mayor predominancia de uno o varios. A partir de todos estos aprendizajes y hallazgos que se plantean en las conclusiones y en todo el trabajo investigativo, planteamos las siguientes recomendaciones, que van dirigidas a los centros diurnos, a los profesionales en orientación y a la División de Educación para el Trabajo. A los centros diurnos, contar con profesionales en orientación, ya que el trabajo realizado se ve la necesidad de una persona profesional en esta disciplina, dado que en algunos casos se desconocen las funciones y los alcances de la orientación en los centros diurnos con la población adulta mayor. A los profesionales en orientación se les recomienda asistir a los centros diurnos y elaborar talleres y charlas y otros procesos de intervención que permitan a la población el fortalecimiento de sus habilidades y capacidades, así como otras investigaciones en diferentes temáticas con el proceso de nutrir el conocimiento de este grupo etario. Y a la División de Educación para el Trabajo se les recomienda promover el trabajo de campo e investigación y pasantías desde los diferentes cursos que imparten la carrera, permitiendo así a las personas estudiantes adquirir experiencias con esta población que mencionamos en todo este proceso, es la población que está en aumento, es el grupo etario que llegará a conformar un alto porcentaje de población a nivel nacional. Es a nivel mundial, pero si vemos a nivel nacional va a ser uno de los mayores también grupos etarios más grandes. Bueno, esperamos que este trabajo realizado sirva como precedente para enfocar todo lo que son visitas a los centros diurnos para atender a esta población adulta mayor con material acorde y temas a sus gustos y preferencias, ya que como lo mencionamos, en los tres centros diurnos que asistimos no existe un profesional en orientación. Si bien es cierto, ellos trabajan
con profesionales que van muy de la mano con la disciplina, no así con profesionales en orientación. De hecho, ninguno cuenta con profesional en orientación, casi que enfocan mucho todos los trabajos a lo que son otras áreas y no tanto en esta. Entonces es una de las mayores recomendaciones y necesidades que pudimos ver en lo que son los tres centros diurnos a los que asistimos específicamente y que como tuvimos la oportunidad de ir personalmente, de estar tanto con las directoras o estar con el personal y hablar con la población específica, vemos que es una de las mayores necesidades. Y bueno, finalizamos con esta frase: al ponerle fecha a un sueño se convierte en meta, una meta dividida en pasos se convierte en plan y un plan apoyado en acciones se vuelve realidad. Es una frase que te encontré mi compañera que nos gustó mucho, no encontramos al autor y desde ya agradecer todo el tiempo y la atención que nos han brindado en este proceso de presentación y defensa. Muchísimas gracias, Stephanie y Carol. Muchas felicidades. Cedo la palabra en este momento a las asesoras, que serían en este caso Cindy y Paula. Entonces, le doy la palabra a Paula si gustas y luego continuamos con Cindy. Gracias. Muchas Ujú, muchas gracias. ¿Me escuchan bien? Gracias. Súper bien, profe. Bueno, gracias. Primero, reconocer, ¿verdad?, el esfuerzo que ustedes han hecho y por supuesto, el trabajo profesional dedicado que, que han planteado a través de todo este tiempo que ahora sistematizan en una presentación, pero fueron meses de trabajo y de mucho esfuerzo. Entonces, reconocer eso y darles de antemano esta felicitación por dedicar un interés prioritario a la población adulta mayor, ¿verdad? Que tenemos muchos años de estar escuchando que no es una población adecuadamente atendida desde las diferentes disciplinas y particularmente desde la orientación. Aún no se ha logrado a nivel país incorporar profesionales de orientación ya directamente nombrados, con un código, con un presupuesto desde Hacienda, ¿verdad? Porque los presupuestos vienen desde Hacienda, para poder tener profesionales nombrados y con todas las condiciones laborales adecuadas y que trabajen con la población adulta mayor. Aún es un reto que creo que la disciplina tiene y hacer este tipo de investigación plasma la necesidad todavía aún más de tener profesionales en orientación, porque si desde nuestra disciplina decimos que el proyecto de vida es a lo largo de toda la vida, que la elaboración de un proyecto de vida nos acompaña hasta el último día de nuestra existencia, bueno, con mucho más razón es un derecho tener profesionales que acompañen ese proyecto de vida a lo largo de todo este proceso, ¿verdad? Y no hay orientadores nombrados y con todas las condiciones laborales para trabajar, ya sea en centros diurnos o en propiamente en hogares de ancianos. Hacen pasantías, hacen este tipo de investigaciones, hacen voluntariados, conocemos o hemos ido o hemos tenido contacto de una u otra manera, pero no se ha logrado. Así que inicio, pues lógicamente, además de felicitarlas, haciendo esta reflexión, que sigue siendo un reto, sigue siendo un desafío para la disciplina y, y poder mostrarlo a autoridades pertinentes también para crear espacios de reflexión y de decisiones políticas, porque todo esto va también a nivel político y económico, ¿verdad? Pero sí es una necesidad. No solo los niños y adolescentes o adultos requieren del apoyo de un profesional en orientación. Y de ahí parte también la primera, digamos, eh, consulta o discernimiento que hago para ustedes, porque justamente al no tener miopía, al intentar no tener miopía de futuro, que es algo importantísimo, ¿verdad? No solamente sí, es importante vivir el aquí y el ahora, eso es importante, pero sin dejar de tener
visión de futuro. O sea, y la neurociencia habla de lo peligroso que es tener miopía de futuro. Somos adultos y ya desde ahora estamos construyendo la vejez. O sea, ¿qué quiero heredarle a mi familia? ¿Qué vejez le quiero heredar a mi familia? Porque de una u otra manera puede ser una vejez muy sana, muy productiva, muy activa, pero eso va a depender de lo que ahora como adulta haga. Y no es un tema que a veces se discute mucho, ¿verdad? O que se habla mucho de que lo que ahora a los 40, 45, 50 años hagamos va a tener el impacto importante a partir de la adultez mayor. Y quiero preguntarles y quiero consultarles justamente cuál es esa reflexión y esa sensibilización o esa concientización profunda que ustedes hicieron a partir de toda esta investigación, ya van como profesionales de orientación a un mundo laboral. Y cuando uno hace esos trabajos de investigación, se lleva un cúmulo de aprendizajes que va a ir a plasmarlo a la sociedad. Y no es para menos, ¿verdad? Decir, y más bien lo resalto y lo voy a seguir ensalzando, la Universidad Nacional es la universidad necesaria a nivel país, por esa sensibilidad y por esa concientización y proyección social que hacemos. Entonces, ustedes, profesionales en orientación, después de hacer esta investigación y darse cuenta de las necesidades y falencias que hay de profesionales en orientación en esta población, que, ¿cómo lo van? ¿Cómo ustedes lo van a proyectar a la sociedad? Cierran un capítulo de investigación, pero no puede quedar ahí, porque el desafío es incorporar profesionales de orientación a las poblaciones adultas mayores y ustedes fueron investigadoras de esto. Entonces, aunque un capítulo se cierra, se abre otro. ¿Cómo lo piensan proyectar y sensibilizar a las diferentes autoridades? Bueno, me gustaría iniciar. Este, Creo que lo importante es que nosotros, y por ahí lo pusimos en lo que fue el análisis, estamos yendo más allá de lo tradicional, porque orientación sigue siendo para la gente que me pregunta, ¿usted qué es? Sigue siendo el profesor de secundaria, nada más. Entonces, es iniciar dando nosotros este aporte que nosotros trabajamos durante todo el proyecto de vida y que al ver que la población adulta mayor es la población con más crecimiento en este momento, no solo por el ámbito laboral, no es porque ya tal vez usted me diga no van a haber tantas plazas, por ejemplo, en secundaria como orientadores, porque la población de adolescentes va a bajar. No es solamente este ámbito, es que también es abrirnos puertas y darnos a conocer que nosotros acompañamos a la persona a lo largo de toda su vida, que la persona sigue aprendiendo, que la persona sigue teniendo todas las capacidades para ser también una persona autónoma y ir quitando ese chip de que las personas adultas mayores son como niños, porque ellos también tienen la capacidad de tomar sus propias decisiones. Entonces yo creo que esto es como iniciar con una semillita para que la gente se dé cuenta que la orientación también está en las personas adultas mayores, que la orientación es necesaria con las personas adultas mayores y a partir de esto pues nosotros trabajamos estilos de aprendizaje, pero van a surgir un montón de temas más a partir de esta investigación. Ujú. Ok, gracias. Ujú. Carol. Sí, gracias, profe, por esas palabras tan bonitas de felicitaciones, de verdad que se agradecen desde el corazón. Vieras que cuando empezamos a hacer este trabajo, nos preocupaba mucho tener que ir a aplicar un cuestionario a un adulto mayor, porque somos profesionales en orientación y siempre mucha gente nos decía, ¡ih! Tantas preguntas y ellos las contestarán. Bueno, ese es el reto. Llevamos todos los cuestionarios impresos con letra grande para que ellos pudieran leer o nosotros se los íbamos a leer, nosotros les íbamos a explicar pregunta por pregunta. Sabíamos que nos teníamos que tomar un tiempo para esto.
Y las directoras de los centros decían, a ver cómo les va, porque a ellos no les gusta que les lean, a ellos no les gusta esto, a ellos no les gusta. Y cuando nos sentábamos con uno a uno, tengo muy en la mente una señora que me decía muy contenta, qué bonito, nunca me han hecho preguntas de qué cosas me gustan, porque el cuestionario está enfocado a qué te gusta, son preguntas de sí o no, porque la idea es ver qué les gusta para poder dirigir un estilo de aprendizaje. Y ella me decía, qué bonito, nunca me han hecho esas preguntas, siempre nos ponen a hacer cosas. Entonces, una de las directoras me decía, qué bonito cuando terminen su trabajo nos lo puedan compartir, para que cuando vengan de alguna entidad a decirnos que vienen a aplicar un taller, poderles decir, mira, a ellos les gusta más que los pongan a leer, o les gusta más que los pongan a hacer, o les gusta más que los pongan a escuchar. Qué bonito sería realmente poder ver el resultado de su trabajo. Entonces, eso creo que es muy lindo porque creo que ya se van abriendo esos pequeños espacios donde entiendan que al adulto mayor no es feliz con solo que usted le diga haga. También es válido qué le gusta, porque usted a los niños, a los adolescentes, a los adultos les dice, ¿les gustaría que hagamos esto? Siempre les dan opciones. Al adulto mayor, muy poco. Ya la persona que va al centro de uno va con un tema específico y algo específico, pero qué bonito que cuando este grupo profesional les vaya a un centro de uno a pedir apertura para una pasantía, para un voluntariado, puedan enfocar el recurso que van a invertir en algo específico y en algo que vaya a ser más atinente y que les vaya a gustar a ellos. Entonces yo creo que desde ahí se siembra una semillita que esperamos que dé muchos éxitos. Ok, muchas gracias a las dos por sus respuestas. Y es un semillero, ¿verdad? Que se está abriendo, porque si ustedes plantearon en sus estadísticas que en el 2050 el 20% de la población costarricense va a ser adulta mayor, o sea, voy a estar yo incluida ahí, ¿verdad? También vamos a estar incluidos probablemente algunos de nosotros, eh, quisiéramos ser atendidos de la mejor manera posible. Y qué mejor que sean profesionales de orientación también, que puedan acompañarnos de una u otra manera, aunque tengamos una vejez activa, que podamos seguir acompañados. Y la estadística que escuché en una noticia reciente es muy alarmante porque ya nuevamente vuelve a bajar la tasa de natalidad en Costa Rica. Eh, Ahora, a inicios del 2025, escuché una estadística, una noticia, en donde ya era 1,9 la estadística de hijos por pareja y baja a 1,7. O sea, sigue en descenso. Quiere decir que llegará el momento en que será un hijo por familia, ¿verdad? Esa es la proyección y el adulto mayor con mucho más cantidad de población. Entonces, ahí tenemos a futuro población con que trabajar también y lamentablemente será el fenómeno que muchos otros países están viviendo, menos niños, menos adolescentes, ¿verdad? Pero para tener viva nuestra disciplina, tenemos que buscar nuevos escenarios y las invito también a que sigan promoviendo y ojalá que lo llevaran a autoridades externas también de la universidad, ya sea con cartas, con algunas citas presenciales, virtuales. Hay que hacer ruido en términos políticos de la necesidad de incorporar por estas estadísticas. Baja la natalidad, sube la adultez mayor y necesitamos ser un país que atienda de la mejor manera a esta población. Y la última pregunta que quiero hacerles. En las estadísticas que ustedes muestran, el estilo reflexivo es el más alto, ¿verdad? Un 63%. Y el pragmático, el más bajo, un 8%. Entendiendo que es pragmático y que es reflexivo, ¿por qué creen ustedes que se da esta gran brecha entre el pragmático y el reflexivo en la población adulta mayor? Quisiera contestar esta pregunta yo. Verás que tomando en cuenta las características de cada estilo, cuando uno está con una persona adulta mayor y usted les dice, les gusta, ¿verdad? En qué les gusta? Cuando usted les va haciendo las preguntas, este, habían unas señoras que nos decían, ay, no, mamita, ya yo no estoy para analizar tanta cosa, ya yo no tengo ganas, ya yo no tengo tiempo.
la verdad. Yo ya vengo aquí a pasarla bien. Me gusta cuando viene alguien a darnos una charla bonita, me gusta escuchar, me gusta cuando nos leen algo y nos ponen a pensar en qué nos gusta hacer. Creo que eso es lo que más nos gusta. Creo que ya mi compañera y yo, de un inicio, dijimos, seguro va a predominar el estilo activo, porque siempre hemos tomado en cuenta que el adulto mayor es como muy de estar en grupos sociales, activos y, ¿verdad? En los bailongos, ¿verdad? Yo como experiencia de mi suegra, que le gusta ir a bailes y todo, pensamos por ahí. Pero nos dimos cuenta que ya a la hora de estar ellos inmersos en estos lugares, lo que les gusta es, ellos dicen, ay, es que esta gente muy bulliciosa, esta gente muy escandalosa, entonces son personas como que ya quieren dedicar ese tiempo que van ahí a estar como un poquito más en paz, a hacer las cosas con más calma. ¿Verdad? No les gusta tanto tener que los ponga, a ponerme a planificar cómo elaboro algo, que, o sea, ponerlos a hacer un rompecabezas es, no, mejor no participo, no, mejor no lo hago. Ponerlos a pensar qué podemos hacer, o sea, mejor no lo hago, mejor me dan cosas que sean más de reflexionar, ah, mira, qué bonito, podemos, trabajar, no sé, a raíz de una historia, a raíz de un cuento, eh, nos gusta más, pero creo que el analizar, el tener que planificar cosas, son las que ya la población, en términos, pues sí hay gente que de pronto su historia de vida han sido así y les gusta, por algo hay porcentajes de población que se identifican con ellos, pero no así todos, no a todos les gusta tener que estar, que los pongan a hacer. Les gusta más cuando les preguntan, les gusta más que escuchar a la gente dando charlas, les gusta más que les cuenten historias, no les gusta tanto estar en este tipo de situación donde se sientan comprometidos a hacer, porque dicen, ¿y si no puedo? ¿Y si es muy difícil? Entonces creo que por ahí es donde va esa brecha que se marca, pero siempre va a haber un estilo que lo prefiere, porque vea que lo que nos dicen es que de la población toda es diferente, también el contexto social donde se ha desarrollado y desenvuelto, ¿verdad? Entonces, siempre va a haber un grupo que lo prefiere, pero creo que por eso es que se inclinan tanto con el reflexivo. Profe, como tal, bueno, no sé si sea tal vez una brecha o no, pero por ahí mencionábamos en varias ocasiones que la persona tiene como estilo predominante uno, pero sin embargo los otros también predominan. Entonces, posiblemente usted, y no sé, puede haber el caso de alguna persona que tenga como el reflexivo, como el estilo preferente número uno, pero no sabemos que tal vez el segundo estilo preferente sea el pragmático, aunque haya solamente un 8,1%. Entonces, creo que también es como parte de las cualidades que tenemos cada persona a la hora de adquirir aprendizajes. Ok, bueno, muchas gracias, jóvenes. Y concluyo con un comentario final. Sabemos que eh, la ciencia ratifica que el cerebro siempre va a buscar la zona de confort. El cerebro siempre va a andar en alerta buscando no salirse de la zona de confort. Le gusta la seguridad que te da la zona de confort. Entonces, la mediación que se haga con la población adulta mayor de estimularlos, motivarlos a que hagan otras cosas para no mantenerse siempre en la zona de confort, que eso a la larga sigue siendo también muy peligroso porque mueren más rápidamente neuronas, porque no hay estimulación. Entonces, de ahí la importancia de que la mediación de las personas que estemos con ellos, lo digo en términos de que también cuido una adulta mayor de 80 años, estemos buscándoles cosas diferentes porque al inicio dicen, no me gusta, no, mejor ya no, ya para qué, pero en realidad eso es que el cerebro le manda una señal de no, 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 no me gusta esto, no, no quiero hacer algo nuevo. Y el no hacer algo nuevo es mantenerse en la zona de confort. Entonces, cuando se les acompaña a hacer cosas nuevas, diferentes,
aunque el contexto te diga que ya no estás para eso es un estigma, ¿verdad? Que hay. El adulto mayor tiene toda la capacidad de aprender cosas nuevas todos los días. Y la neurogénesis, que es algo maravilloso que se ha descubierto en los últimos años, donde las neuronas nacen hasta el último día de la vida si hay estimulación de hacer cosas nuevas. Porque cuando descubres y haces cosas nuevas, nacen nuevas neuronas. Entonces, ellos cognitivamente y a futuro nosotros también, porque vamos a ese camino, en la medida en que hagamos cosas nuevas y practiquemos otras cosas y no la rutina de siempre, vamos a tener una salud neurológica mucho más sana, ¿verdad? Mucho más productiva, porque se aprende todos los días. Entonces, gracias por las participaciones y quería cerrar con esta acotación de la importancia de la mediación de quienes los acompañen para estimularlos más a ellos. Gracias. Muchísimas gracias, Paula. Le cedo la palabra a Cindy. Gracias. Bueno, igual que Paula, felicitarlas, ¿verdad? Por el trabajo. Cuando los estudiantes presentan y uno los conoce desde que estaban en primer año de carrera, es casi imposible no, a veces no irse uno en el recuerdo, ¿verdad? De cuando empezaron la carrera y qué bonito verlas aquí defendiendo, ¿verdad? Me acuerdo de Stephanie el primer año, carilla diferente y todo. Eso es muy bonito y muy gratificante. Entonces las felicito por todo este proceso y por la presentación que además me pareció visualmente muy clara, ¿verdad? Muy atractiva. Entonces me parece genial. Bueno, tratando de ser muy concreta, voy a hacer tres preguntas o planteamientos, ¿verdad? La primera pregunta es, ¿qué vacíos teóricos pudieron ustedes encontrar o se pueden abordar desde el tema de los estilos de aprendizaje y las personas adultas mayores? Yo sé que la investigación tiene unos objetivos específicos, ¿verdad? A los cuales ustedes respondieron muy bien en investigación, o sea, dieron, ¿verdad? Sus respuestas muy concretas a sus objetivos, pero dándonos las preguntas o los planteamientos que les tengo es un paso más allá de esos objetivos de investigación que están muy bien abordados, sino, ¿verdad? Como parte de esa experiencia que ustedes encontraron, ¿qué vacíos teóricos o qué aportes nuevos, puntuales podríamos dar en temas de estilos de aprendizaje y personas adultas mayores? Gracias, profe. Verás que vacíos sí muchos. De hecho, cuando iniciamos los cursos de licenciatura que hacemos el estado del arte, ahí es donde vemos todos estos vacíos, ¿verdad? De hecho que eh, en una presentación nos hablaba don Víctor que solamente el 10% de trabajos finales de graduación de la disciplina están enfocados al área educativa y que de ese 10% enfocados al área educativa están enfocados en niños, adolescentes y adultos jóvenes. Entonces, de ahí que a la hora que nosotros decidimos, bueno, trabajemos el área educativa, que es la que, de la rama de la orientación, la que tiene más vacíos, vamos a buscar. Sí nos costó mucho encontrar literatura porque efectivamente muchos trabajos vienen. Y muchos trabajos que han realizado vienen en que analizamos adultos mayores, sus capacidades cognitivas, los que tienen patologías y los que no. Analizamos a adultos mayores, los que han tenido estudios y los que no. Pero no en sí vienen estudios donde nos digan, ok, el adulto mayor en este campo, ¿qué preferencia tiene? Quizás cuando iniciamos el trabajo, Stephanie y yo teníamos otra concepción de estudiar el área educativa con el adulto mayor. Pero cuando nos encontramos estos autores de Alonso Gallego y Joni, y ellos nos hablan de la preferencia en estilos de aprendizaje, y bueno, estos son unos estilos de aprendizaje que es algo muy viejo y se han venido modificando y modificando y adaptando a diferentes poblaciones, hasta adaptarlo a población adulta mayor. De hecho, nos encontramos un último trabajo donde está adaptado a la población adulta mayor y ahí fue donde dijimos, ah, ok, entremos por aquí, porque al final eso es lo que queremos. Queremos trabajar el área educativa con adultos mayores y si bien es cierto, nos costó encontrar un poco de literatura porque no hay mucha enfocada, porque se hablan de estilos de aprendizaje, que hay muchos, han habido muchos estilos de aprendizaje, ¿verdad? Que los mencionamos, como los de Bandura, los de Ausberg, pero estos estilos que esos autores nos mencionan van muy enfocados a la perspectiva de cada persona, sin perder, ¿verdad? De la orientación, toda la parte de vivencias que cada persona tiene. Entonces,
Cuando les escribimos a ellos y les dijimos que queríamos modificar el cuestionario para poderlo adaptar a una población adulta mayor, ellos nos dijeron, genial, tienen toda la luz verde. ¿Por qué? Porque es para ellos también, va a ser un insumo para ellos como autores este tipo de trabajo que realizamos. De hecho, nos pidieron que cuando presentáramos la tesis y se las podíamos compartir, porque ellos tienen una revista, porque todos esos van a ser insumos. A nosotros nos costó mucho encontrar insumos de área educativa en población adulta mayor a nivel de estilos de aprendizaje, porque la mayoría de trabajos que hacen son de comparaciones, son correlacionales, no son específicamente de un adulto mayor y su aprendizaje. Entonces, desde ahí vienen los vacíos, por eso es que decidimos trabajar, porque sabíamos que iba a ser un poco complicado, pero de eso se trata de poder sentar precedentes y que para futuras generaciones vayan encontrando de dónde tomar insumos. Entonces yo creo que por ahí es donde vienen más los vacíos, de la falta de trabajos con la población. Profe, acotando, bueno, lo que dice mi compañera, sí encontramos un artículo científico realizado en Chile que igualmente aplicaron lo que fue el cuestionario CHAEA igualmente a una población adulta mayor. Sin embargo, digamos, bueno, es uno entre mil, ¿verdad? Que uno encuentra, que fue de hecho mencionado en lo que fueron los antecedentes, pero ni se habla de aprendizaje en personas adultas mayores, ni tampoco hay instrumentos que permitan medir en personas adultas mayores su estilo de aprendizaje, porque primeramente este cuestionario con 80 preguntas ya sabemos que las personas siguen manteniendo la capacidad cognitiva, pero es un cuestionario bastante largo, entonces hubo que perdón, modificarlo pensando también en las características de las personas, porque vienen palabras, por ejemplo, que son muy técnicas. Este, y es una investigación cuantitativa, que sin embargo nosotros tuvimos un acercamiento como si hubiese sido cualitativo, por decirlo así, porque nosotros estuvimos personalmente con cada uno de los adultos mayores. Pero entonces, digamos, el vacío está en que ni el tema se ha estudiado, que casi, digamos, en orientación, igual como decía Caro, cuando hicimos el estado del arte, o sea, trabajos finales de orientación con personas adultas mayores, creo que había uno y era del área vocacional. Entonces, y además se le suma que tampoco hay instrumentos que estén adaptados a la población. Entonces, creo que en general todavía no se nos ha quitado el chip de que orientación no es solo para primaria y secundaria, sino que también para adulta mayor y que tenemos que irnos preparando porque hay datos que justifican por qué tenemos que prepararnos a trabajar con la población adulta mayor. Ujú. Sí, bueno, de hecho, que me pareció muy bien que ustedes pudieran buscar, ¿verdad? El permiso de los creadores del CHAEA. Sí, definitivamente hay un tema que nosotros, ¿verdad? Y ahora que está aquí la decana, que nos falta todavía incorporar, que es el de la gerontología educativa, ¿verdad? Que está en boga y es nuevo y está ahí en el tamiz de las nuevas corrientes, ¿verdad? La gerontología educativa. En cuanto a investigación, yo en mis cursos siempre les decía a los estudiantes hace mucho, cuando una investigación termina con una pregunta, es una buena investigación, con interrogante. Entonces, ahora Paula les hizo una pregunta del 63.5% de los adultos mayores que, ¿verdad? Que son estilo reflexivo. Paula les dio una posible, ¿verdad? Alternativa del por qué, perdón, del por qué, pero yo me preguntaba también si ese estilo reflexivo responde a una etapa generacional y a un corte específico poblacional. Entonces, la pregunta que me surge a nivel de investigación, que como les digo, trasciende los objetivos que ustedes tienen, es si esos estilos de aprendizaje tienen, a nivel de investigación, ¿verdad? A nivel de investigación, si esos objetivos de aprendizaje tienen una variable interveniente que es la generacional y cultural, ¿verdad? Que me parece que quedará para un futuro estudio, ¿verdad? Para una posible revisión, siempre cuando uno termina investigación quedan abiertas a otras posibilidades, pero sí me surge la duda, ¿verdad? Sí, a nivel de investigación, esos estilos de aprendizaje, tendríamos que retomar una posible investigación con una variable interveniente que es la generacional y cultural, ¿verdad? Que me parece que está ahí de forma solapada, muy marcada, pero que definitivamente incide o podría incidir en los resultados. Más que una pregunta, es como un comentario,
¿verdad? Interrogantes que quedan ahí de investigación, no de la investigación de ustedes, sino de, vamos a ver, como les digo, una buena investigación da resultados y nos genera pues para otras investigaciones. Muchas gracias y éxito, muchachas. Muchas gracias, Cindy. Le cedo la palabra a Ana Lucía. Bueno, bien, buenos días. Yo también inicio felicitándolas. Yo que escuché algunas otras versiones de la presentación, definitivamente, pues desde mi perspectiva, eh, lograron su excelencia, ¿verdad? Para cerrar este proceso con broche de oro. Entonces, las felicito realmente. Bueno, un poquito en términos de reflexión inicial, bien y de forma interesante, pertinente y además muy agradable, como siempre lo presentaba Paula, ¿verdad? Y después lo sigue Cindy, un poquito de las implicaciones, ¿verdad? Uno más a nivel práctico y otro más a nivel investigativo, ¿verdad? Entre las cuestionantes que me hacía, que ya Paula con ustedes, pues me lo aclaran, ¿verdad? Si entonces es pertinente seguir desarrollando y potenciando otras áreas, ¿verdad? De esos estilos, precisamente eh, ya fundamentado por ustedes, ¿verdad? Como parte de este grupo etario, como decía Cindy, porque realmente la población que asiste a los centros diurnos tiene unas particularidades, no solo de las zonas, ¿verdad? Porque hay muchas personas adultas mayores que no tienen acceso, que no les interesa, ¿verdad? Porque tienen otras posibilidades, o bien porque están menos estimuladas, ¿verdad? O les asusta, o su historia de vida eh, no les permite o no se dan permiso de participar, ¿verdad? Porque ni siquiera lo ven útil y no les agrada ir a relacionarse con otro tipo de personas. Entonces yo creo que sí son como inquietudes que nos pueden quedar adicionales eh, por ahí, ¿verdad? Eso era que lo quería un poquito retomar, que me hicieron mucha resonancia en ese sentido. Yo también a modo de reflexión y después de un interrogante de las recomendaciones que ustedes brindan, que aunque ya lo han mencionado, me gustaría que puedan referirse un poquito más, bueno, a las implicaciones prácticas eh, que tienen, ¿verdad? El sustento, los resultados que dan estas investigaciones, tanto a las prácticas pequeñas que se hacen desde los cursos como desde las prácticas supervisadas. Y también hago referencia, bueno, que ahora a finales de noviembre, que estuvimos en el Congreso del CIDE, entre otras oportunidades interesantes, pude compartir con dos compañeras de enseñanza del inglés que yo no sabía que tenían un proyecto con personas adultas mayores y tienen gran cantidad de personas que asisten a sus procesos de aprendizaje del idioma inglés con muchos estudiantes. Me pareció lindísimo, ¿verdad? Y ellas más bien me decían que cómo no nos habíamos conectado con orientación porque muchas veces tenían necesidad de apoyarles en otros procesos, no solo pedagógicos, sino también de otras áreas del desarrollo personal, ¿verdad? Que a veces ellas se sentían muy limitadas en cómo indicarles a los muchachos de cómo trabajar con estas personas adultas mayores, ¿verdad? Entonces, eh, viene ese tema de investigación, ¿verdad? Estos procesos y todos los demás, ¿verdad? Que podrían generarse a partir de ello. Entonces, ¿verdad? Yo haciendo esas conexiones, no solo desde orientación, sino a nivel de CIDE también, de otros procesos, de pronto hacen otras personas profesionales y también en formación, ¿verdad? ¿De qué forma Carol y Stephanie, ¿verdad? De forma muy concreta, ¿verdad? Generando así, digo yo, pensamientos ahorita en voz alta también. eh, ¿Qué otros elementos consideran ustedes que desde sus resultados pueden aportarles? Por ejemplo, a un proceso como este, ¿verdad? Que es muy concreto, que recién conozco, ¿verdad? Ahora de noviembre, pero también en otro tipo de prácticas con compañeros de ustedes y compañeras que están iniciando también el proceso formativo, ¿verdad? A tomar en cuenta. Eso por un ladito, entonces quería escucharles. Gracias, profe, y gracias por las felicitaciones. Usted que estaba ahí con nosotros día con día. Este, Verás que creo que aportes como desde la práctica, lo que usted habla, pienso que todavía da como miedito trabajar con esta población. Hay personas que cuando uno les menciona que el trabajo de uno es en adultez mayor,
les da como miedo por no saber cómo abordar, por no saber hasta dónde se puede llegar. Yo realicé mi práctica profesional con adultos mayores y recuerdo que en generación solamente habíamos como 4 personas. De toda esa práctica éramos solo como 4 o 5 que terminamos práctica con adultos mayores. Creo que hay todavía un cierto temor, ¿verdad?, a trabajar con esta población o qué temáticas trabajar con ellos. Entonces, qué lindo este proyecto del área de inglés. Ojalá, como se dice, se pueda poder llevar en las clases de práctica, porque de ahí se pueden hacer trabajo final de graduación, de ahí se podrían involucrar personas a realizar una tesis, ¿verdad? Con estos grupos que ya se van conformando, porque a veces también tener acceso a los grupos de adultos mayores es muy difícil, es muy, muy difícil. Yo trabajé mi práctica en población adulta mayor, el acceso donde yo la trabajé fue muy difícil, fue en el centro penitenciario de adulto mayor, fue súper difícil el acceso. Ahora que trabajamos la tesis en los centros diurnos, en 2 de ellos tuvimos un acceso muy complicado. Realmente en uno de ellos nos cerraron las puertas desde el día 1 y fue perseverancia y perseverancia y perseverancia para poderlas abrir y poder realizar el trabajo. Pero realmente a veces esos son los temores, a veces esos son los temores de trabajar con esta población. Y como decía la profe Cindy, si vemos que podrían haber diferencias en estilos de aprendizaje según generaciones, pues sí, porque si vemos que los procesos de envejecimiento en todas las personas son diferentes, porque van a afectar, ¿verdad? Según lo que nos dice la teoría, factores genéticos, ambientales, sociales y también las generacionales, porque también se habla del ambiente. Entonces, podría haber en algún momento alguna investigación correlacional de personas de un sector y de otro. De hecho, lo veíamos, ¿verdad? Que a veces en un sector de los lagos había más predominancia en un estilo, que digamos, que el de Cubucuquí. Entonces se puede decir que sí tiene que haber algunos buenos resultados si se hiciera alguna correlación, y sí pienso que se tiene que incentivar más desde práctica trabajar con esa población y que se le pierda el miedo, que se pierda el miedo de trabajar con la población, porque hay muchas áreas, mencionar como estos cursos de inglés, el CONAPAN, que también da muchos talleres a nivel de la universidad, pero a veces también el acceso es difícil. A veces el acceso a estos grupos encargados de la población adulta mayor, a veces también son muy limitados. Profe, bueno, agregando lo que usted dice de estos cursos que se imparten en inglés, creo que las personas facilitadoras de estos procesos pues conocen mucho, digamos, respecto a cómo brindar esos aprendizajes, pero sabemos que nosotros trabajamos otras áreas, tenemos el área personal, el área social, el área cultural, área ética, y que la persona es un ser integral. Entonces, nuestra intervención pues permite que la persona lleve ese proceso de forma integral, porque no sabemos, por ejemplo, si está pasando alguna situación, por ejemplo, de un duelo, sea llámese de pérdida de alguna persona o también de sus capacidades, un duelo tal vez por este proceso de jubilación que para muchas personas es algo difícil. Entonces es ahí donde nosotros como profesionales en orientación entramos, le permitimos a la persona ir trabajando en estos procesos y pues esto también va a beneficiar, por ejemplo, sus procesos de aprendizaje en inglés o en cualquier tema que sea, porque sabemos que no podemos dividir una cosa de la otra. Y si yo estoy, por ejemplo, mal emocionalmente, pues posiblemente mi proceso de aprendizaje también se vaya a ver afectado. Muchas gracias. Bueno, otra de las inquietudes que tenía por acá es como puntualizar, ¿verdad? Haciendo un poquito de su recorrido personal, ¿verdad? De ustedes, de Carol y de Stephanie, profesional y en el desarrollo, pues, de la carrera también, los aportes que consideran ustedes les ha brindado la carrera para haber podido concluir este trabajo final de graduación, ¿verdad? Ya Cindy les solicitaba un poquito de los vacíos también a nivel de investigación, pero un poco también para recopilar, ¿verdad? ¿Qué insumos han podido aportar que ustedes consideran que fueron de importancia en este proceso? Profe, yo creo que para mí, bueno, primero fue todo un proceso personal también de autocrecimiento y
aunque, bueno, en mi caso, yo siento que me enamoré de la carrera antes de entrar. Uno todavía tenía esos pensamientos de que orientación era solamente colegio, porque digamos que acá, yo soy de Pérez Celedón y acá en escuelas son privilegiadas las escuelas que tienen orientación. Entonces, es empezar desde ahí, viendo esos alcances que nosotros como profesionales en orientación tenemos, que nosotros trabajamos desde la persona, desde el niño y la niña que están, por ejemplo, en materno, preescolar, hasta la persona adulta que se acaba de jubilar. Es reconocer, digamos, pero reconocer esos alcances que tenemos, que si bien podemos trabajar con todas las etapas del desarrollo, también hay situaciones, por ejemplo, que a nosotros ya no nos corresponden y que desde nuestra ética profesional tenemos que tomar la decisión y decir, no, acá esto le corresponde a otra persona profesional en otra área, que podemos trabajar también de manera interdisciplinaria, que tenemos alcances no solamente en lo educativo y lo vocacional, sino también en el área personal social. Entonces, pues uno nunca termina de aprender y pues tal vez ahorita yo no vaya a continuar, no sé, por ejemplo, con alguna especialización ni algo así, pero sé que, digamos, tendré que irme también capacitando en áreas que van saliendo nuevas. Por ejemplo, ahora que la orientación vocacional se habla mucho de las nuevas carreras que ya va a ser más de ingeniería, de tecnologías, de idiomas y todo lo demás. Entonces, es muchas cosas que hemos aprendido a lo largo de la formación, pero muchas cosas que todavía nos tenemos que comprometer a seguir aprendiendo. Bueno, yo de mi parte, eh, a nivel de experiencias, han sido muchas. Como estudiante no tradicional, y digo esto porque una vez participé en una tesis de la Universidad Nacional y el tema era estudiantes no tradicionales. Yo me sentía extraña porque yo dije, me hubieran dicho no convencionales, pero bueno, no tradicionales también estaba, así en el término. Y y ellos hablaban de los apoyos que una persona, siendo un estudiante no tradicional, tiene cuando decide estudiar a esta edad. Entonces yo me siento muy privilegiada porque yo tuve todos los apoyos, desde mi casa, ¿verdad? Desde mi casa hasta con el último académico que yo me he topado, yo me considero una persona muy bendecida porque realmente me han abierto puertas y puertas y puertas y más allá de lo que he podido estudiar y a nivel de profesión, he podido trabajar en la universidad en otras áreas que también me han servido para complementar la carrera y he podido compartir con profesionales que cuando estoy trabajando con ellos me piden mi aporte como orientadora, entonces es muy bonito, ¿verdad? Porque se siente uno con ese nivel de capacidad de poder dar un aporte. Entonces, me siento muy beneficiada, creo que los aprendizajes desde el día uno, cuando uno entra a los cursos, uno se siente tan acogido en que realmente está donde tiene que estar, que uno dice, aquí voy, con todos los miedos del mundo, con todos los miedos del mundo, una persona como yo, porque quizás los chiquillos entran con ese montón de miedos, ¿verdad? Pero ellos están empezando etapas, vienen de un colegio. Yo ni siquiera fui al colegio, yo saqué bachillerato por madurez. Entonces, entrar a la universidad totalmente siendo una estudiante de verdad no tradicional y saber que se me han abierto tantas puertas y que el día de hoy yo pueda hacer trabajos como profesionales en orientación y que ya me he ganado mi platita en eso, es muy satisfactorio porque uno dice, o sea, no solo me preparé, no solo es mi conocimiento personal, mi crecimiento personal, sino es lo que ya yo puedo aportar a los demás. El hecho de ir a aplicar un simple cuestionario, como dice mucha gente, ay, pero es que es un cuestionario, es que son 20 minutos, 25 minutos sentado con un adulto mayor que por ellos uno duraría una hora, porque quieren decir y contar historias. Todo eso lo nutre a uno mucho, porque como dice Stephanie, siempre vamos a aprender, siempre estamos en constante aprendizaje y quizás eso es lo que, el reto que nos queda, seguir en esta actualización de temas que nos compete como profesionales para poder estar y seguir dando la talla, ¿verdad? Que nos ha exigido la universidad como tal. Creo que nos ha preparado muy bien. Hemos tenido cursos donde
quizá la frustración nos llega al límite por no sentir capacidad y cuando lo superamos decimos, sí pude, y si pude con este, puedo con el que sigue. Entonces, creo que todos sus retos personales que la universidad nos ha exigido, porque yo realmente sí he sentido desde la dirección que yo me he sentido muy exigida con los profesores que he tenido. Y le puedo decir hasta el día de hoy que amo a todos, desde el primero que conocí, que fue el profe José García, hasta el día de hoy, que cierro con este grupo asesor tan maravilloso, han sido profesionales con una capacidad de poder enseñar a una persona tan adulta, ¿verdad? Empezar de cero en un estudio y poder yo lograr hoy de sentirme profesional en orientación, es maravilloso. Realmente creo que ha sido un aprendizaje increíble a lo largo de estos 6 años. Muchísimas gracias. Esa sería mi intervención por ahora. Muy bien. Muchas gracias, Ana Lucía. Doy la palabra a Víctor. Muchas gracias, Erika. Y muchas gracias a Carol y a Stephanie, que por ahí he estado también al pendiente del progreso y del trabajo que han venido realizando. Definitivamente felicitarlas por haber llegado a este momento tan importante de su recorrido académico. Y pues no está de más también felicitar al equipo asesor que han tenido detrás, ¿verdad? El resultado de este trabajo que ustedes presentan también es parte del acompañamiento que han venido recibiendo y el cual se agradece profundamente también. Yo coincido en que ha sido una presentación muy agradable, que ha sido una presentación fluida, eh, que ha habido empoderamiento y seguridad a la hora de aprender el tema de una forma bastante clara. Eh, Me gusta la mirada prospectiva que se señalaba ahora al inicio que se le da a la profesión desde esta área, ¿verdad? De esta área de acción, para abordaje de la orientación y eso es un plus muy importante en este trabajo que ustedes han desarrollado porque es de alguna manera, como se señalaba, derribar los mitos ¿verdad? Que se tienen respecto al aprendizaje de acuerdo a las etapas del desarrollo del ser humano, que es precisamente parte de nuestra especialidad en orientación, poder comprender esto de forma adecuada y ustedes lo dejan muy claro y ¿verdad? Sientan bases muy importantes para futuros trabajos en esta área, en esta etapa del desarrollo, que también como se ha ido señalando, pues en los últimos años no ha sido tan fuerte, ¿verdad? Se ha ido dejando de lado un poco y que ustedes con este trabajo pues retoman y creo que merece también reconocimiento es el haber trabajado con esta población. Asimismo, los aportes que se están generando porque nos permiten mantenernos de alguna forma cercanos a los aportes sociales que se requieren y que se van a requerir, tal como lo señalaba la compañera Paula ahora, a futuro, ¿verdad? Y que requerimos irnos especializando cada vez más, comprendiendo mejor este desarrollo y más los que en algún momento y pues también vamos a tener que recibir esos servicios, ¿verdad? Eh, yo creo también que eh, este aporte que hacen ustedes a disciplinar y este acercamiento de la persona profesional de la orientación al área gerontológica es muy valiosa porque ustedes están de alguna manera abordando aspectos sociopedagógicos y educativos, porque sin algo señalado ahora al inicio, eh, o más bien en su intervención, perdón, que permite también no solo pues abordar desde la orientación, sino aportar interdisciplinariamente, que es algo que yo veo muy valioso en este trabajo que ustedes tienen desarrollando. Y se ve esa aplicabilidad de esta investigación que ustedes hacen en los procesos interdisciplinarios. Y bueno, y aparte de que refuerzan, que me encanta, me refuerzan esa continuidad vocacional y de aprendizaje en los procesos a lo largo de la vida, como lo es en la etapa adulta mayor, ¿verdad? Eso me encanta. Retomando esta parte de esa aplicabilidad de esta investigación al ámbitos interdisciplinarios, bueno, sabemos que bueno, la interdisciplinariedad va a ser fundamental también para abordar estas y otras condiciones del desarrollo del ser humano a futuro, ¿verdad? Más con el desarrollo de tecnologías y demás, ¿verdad? Va a haber una labor interdisciplinaria muy importante. ¿Cómo observan ustedes aplicados estos resultados
que ustedes han obtenido desde otras áreas con las cuales se vincula la orientación. Básicamente eso es lo que me generaba ahora cuando ustedes estaban presentando cómo vamos a ver nosotros reflejados esos resultados, estos aportes que ustedes realizan de una forma interdisciplinaria con esas otras profesiones, ocupaciones con las cuales la orientación se vincula de una u otra manera en esta etapa del desarrollo. Básicamente sería porque lo demás lo han venido ya consultando y ha quedado bastante claro. Muchas gracias. Don Víctor, bueno, nosotros acá trabajamos, bueno, primero agradecer, y nosotros en nuestra investigación trabajamos con lo que fueron centros diurnos, pero adultos mayores no hay solamente en los centros diurnos. Entonces, yo creo que, digamos, esta información que nosotros pudimos adquirir en nuestra investigación les va a servir a otros profesionales. Por ejemplo, profesionales, por ejemplo, en el CIDE, que hay de matemática, que hay, por ejemplo, profesores de inglés, todo lo demás, que tengan que trabajar con esta población, les va a permitir reconocer cómo es que a los adultos mayores les gusta más trabajar. Y sí, en los centros diurnos, llegan, por ejemplo, ellos hablaban mucho que los ponen a hacer manualidades y que es para ellos muy aburrido tal vez estar siempre con las manualidades porque nunca les preguntaron qué quieren hacer, entonces los ponen a tejer y ese día ellos como, hoy nos tocó tejer, hoy nos pusieron a jugar bingo. Entonces es como que esto no solamente les funciona a las personas orientadoras que de aquí en adelante vayan a trabajar con la población adulta mayor, sino a cualquier profesional que vaya a trabajar con ellos, porque ahí ya reconocen que a los adultos mayores les gusta más una cosa u otra. Y no es solamente ir, digamos, a hacer un trabajo porque yo necesito presentar evidencia en un curso de que realicé este trabajo y que trabajé con la población, sino es también ir con la población, acercarme a la población, conocer sus capacidades, conocer sus características de aprendizaje y además sembrar una semillita también de ese aprendizaje, porque esa es la idea también de las personas que tenemos como algún tipo de intervención con estos grupos. Sí, yo pienso que todos los aportes que desde la disciplina damos cuando estamos a la par de otro profesional, que no es de orientación, y nos consultan cosas, ¿verdad? Que yo he tenido la oportunidad de trabajar con otros profesionales de otras disciplinas y nos dicen, es que ustedes, ¿cómo hacen? No sé, para no juzgar, para no esto. Entonces yo digo, bueno, yo aprendí en la práctica en el centro penitenciario que la orientadora me decía, hay personas que ya la juzgó un sistema, a nosotros nos corresponde trabajar con el ser humano. Entonces, si nos podemos aliar a un montón de profesionales y simplemente decirles, vamos a trabajar con el ser humano, indiferentemente de dónde venga, lo que hace y lo que no hace, y nos enfocamos, como dice Stephanie, en lo que a ese ser humano le gusta, prefiere y podemos, porque como decía la profe Paula, tenemos toda la capacidad cognitiva, porque todo va a cambiar, porque neuronalmente se puede. Entonces vamos a enfocarnos en trabajar en esa persona, enfoquémonos en qué les gusta, entrémosle por el lado de qué han hecho a lo largo de la vida, porque a veces se dice, es que al Señor no le gusta, pero hay que ver si desde joven no le gustaba. ¿Verdad? Entonces puede ser que lo que el adulto mayor hoy en día haga o deje de hacer viene desde su juventud. No es que de un pronto a otro él dejó de hacer o empezó a hacer. Es que probablemente siempre le gustó y probablemente ahora se le presta la oportunidad, como muchos adultos que a partir de su jubilación empiezan a pintar porque les gustó siempre la pintura y nunca tuvieron tiempo por sus situaciones laborales. Entonces, si podemos estar con otros profesionales en un centro de uno que cuando estuvimos aplicando, había una profesional, una psicopedagoga, les estaba leyendo un cuento y todo muy bonito. Entonces yo conversé un ratito con ella y ella me decía, eh, qué bonito es poder desde lo que ustedes hacen, aplicarlo en este trabajo mío, porque entonces ya yo sabría qué cuento traer, por dónde enfocar mi lectura, por dónde enfocar mis recursos. Y al final creo que es lo que Estefan y yo quisimos plasmar y es lo que queremos llevar a los centros diurnos, el resultado de nuestra tesis, para que entonces ellos se enfoquen, porque llegan muchos profesionales
A los centros de uno llegan muchos profesionales, no de orientación, pero llegan muchos profesionales a trabajar con ellos. Entonces, si pudieran, antes de hacer el trabajo, enfocarse en prioridades según la zona en la que están, pues serían trabajos más efectivos y se van preparando profesionales jóvenes para, como dice la profe Paula, para que cuando nosotros lleguemos a estar en esa edad, nos vayan a atender de la forma que queremos y que nos gusta, porque definitivamente aquí ya vemos personas que en el 2050 vamos a ser adultas mayores y todos vamos a tener gustos y preferencias diferentes. Entonces, qué aburrido será que se mantenga ese estigma de que, ok, hoy le toca ir al centro de uno a ponerlos a hacer manualidades. Hoy les toca hacer origami. A mí en la vida me han gustado las manualidades y yo no creo que adulta mayor me gusten, porque no me gustan. Entonces, definitivamente creo que sería muy bonito de verdad poder pensar que van a haber profesionales muy capacitados y unidos para que todos los que estén inmersos en población adulta mayor puedan ir de la mano a todo lo que son gustos y preferencias, porque es un bienestar común. Se dice eso, que el envejecimiento activo en que ayuda, en que la comunidad va a tener adultos mayores sanos, saludables, responsables, activos. Entonces, eso es lo que queremos, no queremos adultos mayores solo enfermos y quejándose en una casa porque están cansados y aburridos. Si podemos enfocar estrategias y lugares donde se les pueda atender de una mejor forma. Bien, este acercamiento que ustedes han destacado, pues de la labor a partir de los intereses, ¿verdad? De las características propio etapa del desarrollo del ser humano, creo que es el acierto más importante que se tiene en este trabajo de investigación y la felicitamos y como siempre les he venido diciendo en estos trabajos, ojalá que puedan irse especializando en estas líneas para que las atiendan más adelante, ¿verdad? Que puedan aportarle mucho a a la disciplina. Y ojalá que este sea el principio ¿verdad? Paula les decía también, les decía, bueno, ¿y esto cómo lo vamos a aplicar? Pues ojalá que no se quede aquí, ¿verdad? Que efectivamente ojalá puedan ir construyendo otros proyectos a partir de esta investigación en esta área y que ojalá pues se especialicen y toparnos más adelante con trabajos que ustedes propongan. Entonces, muchas gracias y felicitarlas y agradecerles también pues el tiempo que han dedicado para nosotros en presentarnos los resultados. Muchísimas gracias, Víctor. Bueno, para hacer el cierre de esta parte, ¿verdad? Yo deseo felicitarles. Me parece sumamente interesante lo que retomaban las compañeras sobre, ¿verdad? El centro, el CIDE, y la responsabilidad que tenemos de cara a esta nueva realidad que vamos avanzando hacia ella como, ¿verdad? Como país. Yo creo que ya hay proyectos, como lo mencionaba Ana Lucía, ¿verdad? Tanto de ustedes de trabajo como de educología, que tienen bastantes años y evidencian el deseo también que tiene ¿verdad? La comunidad adulto mayor de aprender. Porque, por ejemplo, en este de inglés es increíble, es decir, reciben solicitudes, bueno, no pueden atenderlas, ¿verdad? Y ellos tienen ciertos niveles de aprendizaje del inglés. Y bueno, esta vez en la última graduación había una señora casi como de 80, no sé cuántos años. Bueno, es muy lindo, ellos hacen como unas graduaciones y bueno, es muy emotivo. Y ellos siguen solicitando, siguen pidiendo que ellos quieren. Y vean que el aprendizaje de una lengua no es nada sencillo, ¿verdad? Y hay muchos que están y muchas deseosas de hacerlo. Entonces yo creo que sí hay una responsabilidad, tendremos que vincular, como lo dijo Cindy también, ¿verdad? De mirar a estas nuevas especialidades y estas nuevas líneas que hay y atenderlas. Y bueno, ahí tendremos que hablarlo, Víctor, en consejo para ver cuáles unidades académicas, yo pienso que educología tal vez y trabajo que han sido las que vienen trabajando esto, se puedan unir y bueno, a la luz del trabajo que se hizo de líneas de investigación, que esta parte también salía, ver cómo se puede tal vez solicitar algo a investigación o a docencia para que nos ayude para innovar en alguna carrera por ahí, o ver cómo lo podemos hacer. Pero bueno. Yo creo también que este interés que muestran las sustentantes nace a través de los insumos que ustedes como académicos y académicas les dan en la carrera y los espacios que les permiten a ellas interactuar,
porque si ellos no tienen contacto con esto, tal vez no van a pensar en que estos son, ¿verdad?, posibilidades para realizar sus trabajos. Entonces ahí donde también se mira la importancia de todos los esfuerzos que ustedes hacen como académicos y a los cuales exponen al estudiantado, ¿verdad? Que no es solamente un proyecto que es de académicos y que el estudiantado no tiene participación, sino cuando hay cursos, hay interés, ¿verdad? Hay motivación, tal vez no el 100% de los estudiantes van a decidir esa línea, ¿verdad? Porque hay muchas otras, pero los que se sientan atraídos van a poder tener esa oportunidad y eso es también importantísimo en cómo se hace la dinámica de las diferentes ofertas académicas que ustedes tienen y en eso trabajo creo que lo ha sabido hacer muy bien porque hay una diversidad increíble de espacios y bueno, hace falta fortalecerlos, claro, hace falta muchas cosas, pero eh, estos son los primeros pasos que van a dar, ¿verdad? Creo yo, a futuro resultados. Y bueno, también instarlas a ustedes, a Stephanie y Carol, a seguir tratando de especializarse y de buscar información sobre esto y a poder también con su, ¿verdad? Con su sello UNA, el poder aportar en estas comunidades de adultos mayores, porque no todos los centros diurnos también son adecuados, ¿verdad? Hay lugares donde ellos llegan, lo sientan ahí y ahí están, nada más. Y salir de la casa para estar sentado en otro lugar, si uno no fue muy activo, porque hay adultos mayores que de donde los lleven ahí van a armar grupo y van a hacer, pero si su personalidad, como lo decían ustedes, no fue así. Y eso es también abrazar la diversidad y entender sí, que como dicen, no es que es adulto mayor, no es que es un niño, no es que es un adolescente, es que es un ser humano con sus gustos, preferencias y diversidad. Y como tal hay que ofrecerle eso, ¿verdad? Habrá algunos más activos, otros que son más de lógica, otros como los que les gusta la lengua, otros que les gusta el baile, otros que no les gusta eso. Entonces, ¿verdad? Me parece que la presentación de ustedes es muy completa en ese aspecto, que ustedes trabajaron el tema conciencia, que lo conocen y sobre todo que tienen un manejo excelente de esto, ¿verdad? Y esto lo han demostrado no solo con la presentación, sino como han ido respondiendo las diferentes preguntas que les han hecho. Entonces, bueno, yo con eso solo quisiera felicitarlas y con esto pasaríamos a ¿verdad? A la siguiente parte, que sería ir a una salita aparte para poder deliberar. Muchas gracias.